Hola chicos, sean bienvenidos una vez más a mi canal. Nos encontramos en la sesión número 20 de nuestra asignatura Sueldos y Salarios y el día de hoy estaremos dándole continuidad al tema de medidas estadísticas dentro de la unidad 5, que es encuesta de sueldos, salarios y prestaciones, por lo que te pido que prestes especial atención porque esta sesión es totalmente práctica. Comencemos. Muy bien chicos, pues vamos a comenzar y lo vamos a hacer recordando algo de lo que vimos en la sesión pasada porque es base para el conocimiento que vamos a adquirir el día de hoy. Recordemos que en la sesión anterior vimos esta metodología, esta serie de pasos para poder diseñar e implementar con éxito una encuesta de sueldos, salarios y prestaciones. Esta serie de 7 pasos que finaliza con la tabulación e interpretación de los resultados. Esta serie de pasos que en el paso 2 nos pide determinar el tamaño de la muestra y en el paso 7 nos dice que debemos de tabular e interpretar los resultados obtenidos en la encuesta. Para ello retomamos algunos conceptos básicos de estadísticas, tales como población y muestra, y hablamos de cómo debemos segmentar una población para que obtengamos realmente información valiosa de un área geográfica o de un sector o giro en específico. Hablamos también de dos medidas estadísticas muy importantes: la media aritmética, que ya quedamos que es el promedio en palabras llanas y sencillas, y la moda, que es el dato que más se repite en un conjunto de datos. Ahora hablaremos de la mediana. Vamos a ver qué es esto de la mediana y a lo mejor el nombre nos va a dar una pista. Bueno, cuando hablamos de la mediana, se deben de ordenar los datos de menor a mayor, o también puede ser al revés, de mayor a menor, como se nos haga más cómodo. Y la mediana va a ser el valor que ocupe la posición central. Si el número de datos es par, la mediana es el promedio, la media aritmética de esos dos datos centrales. Si el número es impar, bueno, pues será mucho más sencillo porque es exactamente el elemento que se encuentra en medio de ese conjunto de datos. Y yo les pongo aquí unas imágenes para que esto nos permita recordar más fácil cuando escuchemos la palabra mediana a qué se refiere. Y vemos por ahí unas moneditas y están organizadas como el paquetito más pequeñito. Hay un paquetito de moneditas en medio medianito y otro paquetito más grande. Están ordenados del más chiquito al más grande. Y la mediana en este caso será ese paquetito de moneditas que está en medio. En el otro lado, del lado derecho, vemos unos niños, están formados del más chiquito al más grandote y vamos a encontrar que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 niños. Entonces, la mediana serían las dos pequeñitas que están en el centro, que ocupan el tercer y cuarto lugar. Si habláramos de sus estaturas, para obtener la mediana, como son dos niñas y no una, tendríamos que sumar las estaturas de las dos pequeñitas y luego dividirlo entre dos porque son dos elementos, vamos a sacar el promedio y esa sería la mediana. Hablemos ahora de la varianza y la desviación estándar. Estas son otro tipo de medidas estadísticas, se llaman medidas de dispersión o variabilidad. Y bueno, esto significa que indican la dispersión o separación de un conjunto de datos. Hay que tener en cuenta que las fórmulas de varianza y de desviación estándar son diferentes para una muestra que para una población. La desviación estándar mide cuánto se separan los datos y la varianza es la media aritmética de la diferencia que existe entre un dato y la media elevada al cuadrado. Ok, tal vez resulta un poco complejo, pero vamos a ilustrarlo con este ejemplo de acá. Aquí vemos a 5 perritos que tienen diferentes estaturas. Vamos a hablar nuevamente de estaturas como fue en el caso de las niñas. Y vamos a ver una línea verde. Esa línea verde ilustra la media aritmética, que ya quedamos que la media aritmética es el promedio. Aquí lo que hicieron fue medir la estatura de cada uno de estos perritos, sumaron la estatura y luego lo dividieron entre 5 y con eso obtuvieron un valor que se llama media aritmética. Bueno, pues esa media aritmética está aquí ilustrada en esta línea de color verde. Veamos que los perritos, para tomarles la medida, no lo hicieron hasta la cabeza, sino que lo hicieron hasta el cuello, ¿sí? Esa es la altura que midieron en cada uno de los perritos.
Y si ven, hay unos triangulitos de color rojo que indica hasta dónde se midieron cada uno de estos perritos desde el principio. Cuando sacaron la media aritmética, tomaron como referencia esos triangulitos como la altura máxima de cada uno de los perritos. Y si se fijan, podemos observar en el gráfico de abajo, en el que ya no tiene perritos, ya los quitamos para que no nos estorben, que existe una diferencia entre el promedio, entre la media aritmética, que ese es el nombre correcto, entre la media aritmética y la altura de cada perrito. Vamos a ver que entre el perrito de color negro, que es un Rottweiler me parece, y la media aritmética, el promedio, la línea verde, hay 206 milímetros de distancia que se pasan, están hacia arriba. Luego en el segundo perrito, que no sé cuál es la raza, hay 76 milímetros hacia arriba. El tercer perrito, que parece ser un perro salchicha, son 224 milímetros hacia abajo. El cuarto, que creo que es un Schnauzer, son 36 milímetros hacia arriba. Y el último, que no sé qué raza es, tiene 94 milímetros hacia abajo. Bueno, pues esas diferencias son las que nos van a servir para sacar la desviación estándar y la varianza. Vamos a ver cuáles son las fórmulas necesarias para poder obtener estos datos. Para calcular la varianza, lo que se va a hacer es obtener esa diferencia que existe entre la media aritmética y cada uno de los elementos, y se va a elevar al cuadrado cada una de ellas, se va a sumar y se va a dividir entre el número de elementos que exista. Se va a sacar el promedio, pero no el promedio de las diferencias con la media, sino el promedio de las diferencias con la media previamente elevado al cuadrado. Ese cuadrado no se nos debe de olvidar, porque si no lo ponemos, pues ya no nos va a salir la fórmula. Y aquí, por ejemplo, tomaron la información de los perritos. Ahí están los 206 milímetros que mencionamos, los 76, etcétera. Y observen cómo lo que está por debajo de la media tiene un número negativo. Al elevarse al cuadrado, pues ese número negativo se pierde, pero tiene un número negativo. Y se obtiene este número 21.704. Esa es la varianza. Ahora bien, la desviación estándar se obtiene de manera muy sencilla, porque simplemente se le va a sacar la raíz cuadrada a la varianza. Tomamos la información de arriba, 21.704, la vamos a poner dentro de su raíz cuadrada. En la calculadora lo podemos hacer y vamos a obtener algo así como 147 punto algo. Lo vamos a redondear y vamos a decir 147 milímetros, porque como son milímetros, a lo mejor sería un poco confuso decir 147.32 milímetros. Entonces lo vamos a redondear a 147, puesto que son 147.32, baja y se queda en 147. Si a lo mejor tuviéramos 147.56, pues subiría a 148, ¿sí? Y vamos a ver cómo es que estas medidas nos ayudan a comprender la realidad. Observemos nuevamente la gráfica y vamos a ver que está la media aritmética, sigue siendo la línea verde, y luego hay dos líneas azules. Esas dos líneas azules son la desviación estándar, que para haberla obtenido obtuvimos primero la varianza. Eso forma como si fuera una bandita y está ilustrada como en color púrpura, una banda que nos indica que los elementos dentro de un conjunto de datos probablemente, muy seguramente, no sean todos iguales. Por eso es que sacamos un promedio, y está bien que exista una variación que se aleje del promedio, pero existe un estándar donde podemos observar si algún dato está muy alejado del promedio o está dentro del estándar. Por eso se llama así, desviación estándar, que nosotros hemos calculado. Es decir, si no es el promedio, no es igual al promedio, se aleja un poquito, porque sabemos que es un conjunto de datos con distintos valores, pero se encuentra dentro de lo normal. Y nos permite saber cuando un dato está demasiado abajo del promedio o demasiado arriba. Y aquí podemos observar que quienes se salen del estándar es el Rottweiler y el perrito salchicha, el perrito número 3. Ahora sabemos por qué es útil la desviación estándar. Y quiero que observemos esta información,
Ya no estamos trabajando con perritos, vamos a trabajar ahora con datos relacionados con nuestra asignatura. Y vamos a ver que estos son los incentivos, hablamos del número de incentivos que recibe al año un asistente administrativo o su equivalente dentro del sector industrial de la zona Córdoba. Entonces, vamos a ver el número de incentivos que reciben estas personas que fueron encuestadas. Hay quienes dicen yo recibo 4 incentivos, otros reciben 3 al año, otros reciben 7, otros 1, otros ninguno. ¿Sí? Una gran cantidad de datos está ahí. Si contamos las columnas y contamos las filas, vamos a encontrar que son 35 datos. El primer paso que yo sugiero es que primero lo organicemos en la misma tabla, pero de mayor a menor. Se puede hacer en una lista corrida, en una lista de una sola columna, también se puede hacer. Pero bueno, esta es una manera mucho más fácil de apreciar todos los datos de un solo vistazo que si lo hacemos en una lista larga, porque aquí son 35 datos, pero si fueran más datos, pues tal vez sería complicado. Entonces, esta es una manera de hacerlo si lo vamos a hacer a mano. Desde luego existen software que nos pueden ser bastante útiles, entre ellos Excel y otros más, pero si lo vamos a hacer a mano, pues esta es la sugerencia, que vamos a ordenar los datos de mayor a menor o de menor a mayor. Y observen cómo esta tabla verde es la misma información que la tabla azul, pero ya organizada. Están los ceros al principio. Si vamos leyendo de izquierda a derecha, dice 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2. Bueno, se sigue así hasta el 11, y el 11 solamente lo hay una sola vez. Hay un solo asistente administrativo de todos los que fueron encuestados que dice que recibe 11 incentivos al año. Entonces, una vez que ya la información está organizada de esta manera, observemos esta tabla. En la parte superior están las columnas y la primera dice datos, frecuencia, frecuencia acumulada, frecuencia relativa acumulada y conteo. Vamos a ver qué es cada uno de estos datos. Bueno, pues los datos normalmente se representan con la letra X y ahí están los datos que nosotros podemos encontrar en la tabla, los ceros, 1, 2, 3, hasta el 11, que quedamos que del 11 solamente había una persona. Y vamos a empezar a poner su frecuencia en la siguiente columna. Ceros hay 3, unos hay 5. 5 personas dijeron que reciben un solo incentivo al año. De las personas que dijeron que reciben 2 incentivos hay 4 personas y así sucesivamente. Una vez que hayamos llenado esta segunda columna, vamos a sumarla y nos va a dar 35, porque son 35 datos los que nosotros estamos analizando. La frecuencia acumulada es muy sencilla. El primer dato sigue siendo 3. El segundo dato se va a obtener sumando el 3 más el 5 y eso da como resultado 8. El tercer dato se obtiene sumando a ese 8 el 4 que está en mi fila y eso me va a dar 12. Vamos acumulando la información, le vamos sumando la frecuencia que hay en cada dato hasta llegar al total que son 35. En la penúltima fila se ve el 35 y vamos a pasar a la columna que dice frecuencia relativa y esa se va a obtener muy fácil. Lo que vamos a obtener es un porcentaje, lo vamos a hacer a través de regla de 3. Vamos a multiplicar la frecuencia por 100 y la vamos a dividir entre 35, que es el número de datos totales. Esto me va a dar como resultado un porcentaje que al sumarlo puede dar 100 o un número muy cercano al 100. ¿Por qué no dio 100? Dio 99.92. Bueno, no dio 100 porque se tomaron 2 decimales por cada uno de los resultados. Si se tomaran más decimales, entonces estaríamos un poco más cerca del 100, pero va a haber ocasiones en que aun cuando se haga con un software, no dé el 100% porque hay números que se vuelven infinitos, entonces terminan en, por ejemplo, .66666 hasta el infinito y eso va a evitar que obtengamos a veces el 100%. En algunas ocasiones se podrá, en otras no, pero no pasa nada, la información sigue siendo confiable y el análisis está bien hecho. Frecuencia relativa acumulada. Lo mismo que hicimos en la frecuencia acumulada, lo vamos a hacer en la frecuencia relativa acumulada. Vamos a sumarle al 8.57% el porcentaje siguiente, que son 14.28, y vamos a obtener 22.85 y así sucesivamente, y comprobaremos que la información es correcta a través de este número que obtuvimos, 99.92, que es igual
al que se encuentra en la columna de frecuencia relativa. Ahora vamos a obtener el conteo. El conteo se obtiene de manera muy sencilla multiplicando el valor de X por la frecuencia. Y vamos a obtener un número, por ejemplo 0 por 3 va a ser 0, 1 por 5, 5 y así sucesivamente. Y vamos a ver que nos da un total de 155. Bueno, pues esta es la manera correcta en la que se deben de tratar los datos para obtener después de esto esas medidas estadísticas que hablamos, la media, el promedio, la mediana, la desviación estándar, la varianza, y hay muchas otras medidas estadísticas. Nosotros estamos trabajando con las más importantes, pero esta es la forma correcta de hacerlo. Una vez hecho esto, la última columna ilustra el conteo y la segunda columna la frecuencia. Para obtener el primer dato, que es la media aritmética, lo que vamos a hacer es dividir ese conteo, esos 155, entre 35 y el resultado es 4.42. ¿Sí? A lo mejor en este momento nosotros sentimos que realizar esta tabla es trabajar de más, porque ustedes pensarán, yo puedo haberme ido a la tabla original y sumar cada uno de esos datos y posteriormente simplemente dividirlo entre 35, y es verdad, esa es una manera de hacerlo. Sin embargo, esta tabla, que es mucho más detallada, es la forma correcta de tratar la información, porque en este momento son pocos datos, pero en algún momento pueden ser muchos datos que tal vez necesiten incluso agruparse. Entonces ya no será posible hacerlo todo de manera directa, será necesario un formato en medio, ¿sí? Más adelante, en el siguiente ejemplo, vamos a entender esto que estoy diciendo. Ahora continuemos, vamos a obtener la mediana. La mediana, recordemos que es el valor que está en medio, el valor central. Si ustedes quieren, podemos regresarnos a esta tablita azul y verde, la primera, y ahí es muy sencillo, porque son pocos datos, identificar la mediana. Si observamos, son 35 datos, vamos a partir 35 entre 2, es 17, 17.5 de hecho, lo que significa que es un número impar, y por tanto el dato número 18 es la mediana. Si el número hubiera sido par, hubiera sido 34, entonces hubiéramos tenido que tomar los dos datos centrales y promediarlos para obtener la mediana, pero aquí está muy sencillo encontrarla. Ahora encontremos la moda. En esta tabla, en esta segunda tabla, se puede encontrar la moda de manera mucho más simple porque ya están ordenados. Y vamos a observar que los datos que más se repiten son el 1 y el 6 porque tienen una frecuencia de 5. Bueno, pues con esto hemos obtenido los primeros datos, que es la media, la mediana y la moda. Y este es uno de los casos prácticos del día de hoy, muy sencillo. Tenemos esta tabla que dice número de horas extra pagadas que trabaja un supervisor del sector industrial en la zona Córdoba al mes. Observemos que dice horas extra pagadas. En la encuesta no cuentan las horas extra que hace un trabajador sin paga. Aquí son solamente las que son pagadas. Y ahí está una serie de datos, 864969, y su trabajo será primero ordenar esa información. Si no desean hacer la tabla, la segunda tabla que yo les mostré, pueden omitirla, pero deberán obtener la media aritmética, la moda y la mediana, y organizar como mínimo esta tabla del más pequeño al más grande, o del más grande al más pequeño, como lo prefieran, encontrando estas medidas de manera correcta. Si desean, pueden hacer la segunda tabla, les va a ayudar a corroborar que su análisis es correcto, pero como mínimo necesario es que la tabla esté organizada de mayor a menor. La misma tabla la pueden poner igual, y que obtengan la media aritmética, la moda y la mediana. Y bueno, hasta aquí la vamos a dejar el día de hoy. Todavía nos falta abordar un último tema de esta unidad, que es el trabajo con datos cuantitativos agrupados. Pero les continúo adelantando un poquito del proyecto. El proyecto se llevará a cabo en binas, si así lo desean, o trabajarlo de manera individual, si así lo prefieren. El formulario deberá de incluir al menos 20 reactivos y
uno o dos puestos tipo. Entonces, para que lo vayan pensando, ¿qué puestos son los que podrían ustedes analizar en una encuesta de este tipo? Les sugiero que sea un puesto, efectivamente un puesto tipo. Son estos puestos que se pueden encontrar en cualquier organización porque esa encuesta la van a aplicar y por tanto la sugerencia es esa, que vayan pensando qué puesto pueden encontrar en diversas empresas para que al momento de aplicarlo no tengan problema. Muy bien chicos, pues hemos finalizado la sesión del día de hoy. El producto de aprendizaje solo es uno y es el caso práctico que te propongo a lo largo del video. Nos vemos la siguiente sesión.